Queridos irmãos, chegamos mais tutorial. Queridos hermanos, llegamos a un tutorial más. Esta vez es la semana 4 de este alimento diario de la serie Dios nos llama para su reino y gloria. El título de este alimento diario es La perseverancia en la esperanza. Y en la semana 4 tiene por título Perseverancia, señal distintivo de un apóstol. Esta semana hablamos al respecto de la obra de la fe, cómo la fe es un elemento estructural de la vida cristiana, de la vida de la iglesia tan importante y donde todo comienza. La vida comienza con Dios, nuestra vida espiritual, pues la fe es la substantificación, la fe es donde nosotros encontramos la realidad de Dios, del propio ser de Dios, de la propia sustancia de Dios. En ese universo, solo Dios es la realidad, solo Dios es la verdad. Y nosotros, a través de la fe, nosotros logramos tener acceso donde nuestro cuerpo físico no logra tener, ni nuestra mente emocional llega a tener. Gracias a Dios que Dios un día nos trajo el Evangelio a través de la palabra de la fe. Y esta palabra, cuando nosotros oímos, por medio del oído, nosotros recibimos esta palabra como un camión que trajo un elemento de fe que es Cristo, la fe objetiva, para dentro de nosotros. Y ahí cuando llega a nosotros, a nuestro oído, cuando oímos la palabra del Evangelio, en ese día Dios hizo que se abra nuestro ser a la palabra de Él. Entonces la palabra entró por nuestros oídos, llegó a nuestra alma y nosotros creemos en la palabra. Entonces cuando esta palabra, que es el vehículo que trae a la fe objetiva para dentro de nosotros, y cuando nosotros la recibimos, nace nuestra fe, la fe subjetiva nuestra de creer en la palabra de Dios. Y es a partir de entonces que nosotros tenemos la capacidad dentro de nosotros de tener acceso a las cosas no materiales, las cosas invisibles, a las cosas de Dios, las cosas de la sustancia de Dios, el propio ser de Dios, la propia realidad de este universo. Por tanto, la fe, un elemento tan importante para nosotros, ejercitamos siempre, donde debemos aprender a no vivir por las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pasajeras, y las cosas que no se ven son cosas eternas, las cosas de Dios, y nosotros tenemos esta capacidad, gracias a Dios, cuando nosotros creemos en Jesús, Él nos dio esta capacidad de tener acceso a Dios, a la realidad de Dios, en todo momento, a la hora que nosotros ejercitamos nuestro espíritu, a la hora que nosotros ejercitamos nuestra fe, tenemos acceso a la sustancia de Dios, que es hipostasis, que es la realidad permanente, concreta de Dios y fundamental, y también el propio ser de Dios, siendo recibido por nosotros, contactado por nosotros por medio de la fe. Por tanto, nosotros tenemos mucha suerte de que Dios haya colocado en nosotros, en nuestra fe. Esta fe es el portal de acceso a las cosas de Dios, a las cosas invisibles, celestiales y espirituales. Y otra cosa que a mí me gustaría decir es que la fe, el amor y la esperanza componen la estructura de la vida cristiana, la estructura de la vida de la iglesia. Yo soy ingeniero civil y yo sé cuánto es importante la estructura. Si tú quieres construir un edificio, quieres construir una casa, tú precisas primeramente levantar la parte estructural, que son los cimientos, donde toda la carga hará peso, toda la carga del edificio sobre el suelo. Tú precisas hacer un buen proyecto de infraestructura, de cimentación,
Y a partir de allí, de esa infraestructura, tú puedes construir la parte estructural, que es primeramente formada por las columnas donde se descarga todo el peso de la estructura. También las vigas son elementos estructurales de una casa. Ahí en una casa tiene el techo, tiene todos los elementos, tiene puertas, ventanas, elementos de metales, elementos accesorios, en los cuales todas estas cosas no son estructurales que tú puedes cambiar, pero la estructura de la casa tú no puedes remover sin tener un ingeniero para darte orientación, porque si no, la casa se cae. Nuestra vida cristiana también tiene esta estructura que es la fe, es amor y esperanza. Y la fe trae el elemento de Dios para dentro de nosotros y sabemos que Dios es amor. Entonces surge dentro de nosotros una cosa que nosotros no tenemos. Nosotros solo tenemos en sombra, pero la realidad del amor es el amor ágape, el amor de Dios, solamente a través de la fe. Cuando accesamos a la sustancia de Dios, a la naturaleza de Dios, entonces nosotros recibimos a Dios, que es el amor dentro de nosotros. Entonces nosotros comenzamos a amar a las personas, a amar a nuestros hermanos, y nosotros pasamos a cuidar, edificar la iglesia, cuidar de los hermanos, preocuparnos con la edificación. Y al final todo esto, nosotros perseveramos. No es solo un trabajo de un día, 2 días, sino que es un maratón. Precisamos de esperanza para que sea nuestra esperanza. La esperanza es el combustible para que nosotros perseveraremos hasta la venida del Señor. Y este mensaje es el mensaje 16 de la Conferencia Internacional de septiembre de 2020, donde el título es Perseverancia, señal distintivo de un apóstol. Esto está en 2 de Corintios 12. Yo puedo leerles a ustedes 2 de Corintios 12. Vamos a dar una miradita allí, donde Pablo dice así. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces aquí en portugués dice credenciales, y las credenciales del apostolado, allí en el día lunes está bien explicado. Las credenciales del apostolado fueron presentadas por el medio de... Fueron hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Esta palabra en griego es semeion, derivada de sema, y puede ser traducida por señales distintivos. Esto es aquello que lo distingue, o sea, que distingue al apóstol. Lo que distingue al apóstol son las señales que lo distinguen, señales distintivos. Y la palabra paciencia es del griego hipomoné, puede ser traducida para perseverancia. Entonces, la perseverancia, la paciencia es una de las señales o credenciales distintivos de un apóstol. Por eso es que nuestro querido hermano Dong dejó su biografía y que nosotros tenemos el nombre de resiliencia. Fue un hombre perseverante en medio de tantas dificultades, tantas persecuciones, tanto sufrimiento. Él nunca desistió. Cae, se levanta, pero la perseverancia es una señal distintivo, es una credencial de un apóstol. Bueno, hoy yo pretendo continuar de una manera diferente a mi tutorial de la semana 4. Yo he preparado aquí un esbozo, pero no todo lo que está puesto en este esbozo está en el mensaje. Yo voy a leer este esbozo y voy a complementar.
Quién sabe puede completar con el alimento diario. Comencé hablando así en mi esbozo. El amor fuerte que Pablo tenía para con las iglesias generadas por su predicación del Evangelio es una relación de vida, como de una madre que cuida con cariño de sus propios hijos y como un padre que con labor y fatiga a fin de que ellos vivan de un modo digno de Dios que los llama para su reino y gloria. En 1 de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Para con la iglesia en Corinto, en medio de muchos sufrimientos y angustias de corazón, vos escribí con muchas lágrimas. Esto está en 2 de Corintios 2, versículo 4. Entonces tú ves esta actitud, esta postura de Pablo, que es motivada por el amor que está dentro de él. Él no ganaba nada con esto. Él no se volvió rico a través de predicar el Evangelio a las iglesias. Él no derrochaba nada, sino que él luchó con muchos sufrimientos y muchas angustias de corazón por amor. Y este es el labor de amor. La boca de los apóstoles está abierta y el corazón dilatado como padres a hijos. Pablo pide que los corintios también ensanchen su corazón en retribución. Esto está en 2 Corintios 2, del 11 al 13. Ellos tenían un corazón abierto y ensanchado para ellos. Entonces Él pide para que aquellos a los que Él cuida puedan tener un corazón ensanchado para con los demás hermanos. E dilatado para eles. Então ele pede também para que os que ele cuidam possam também ter coração. Porque os celo con celo de Dios, pues que es desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11, 2. Pablo tenía un celo como Cristo de la iglesia, porque él la presentaba como una virgen pura de un solo marido. Pablo recibió ayuda de Macedonia para servir en Acaya, para que no le sea pesado. ¿Pero por qué razón? ¿Pero por qué? Porque nos amos, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. 2 Corintios 7 al 15. Porque los judaizantes, por envidia o celos, andaban por allí donde Pablo pasó, en Acaya, para confundir a los cristianos, a los miembros de la iglesia. Entonces Pablo dice: yo nunca me aproveché de ustedes financieramente. Los de la iglesia en Macedonia me suplieron cuando yo estuve en Acaya predicando el Evangelio. ¿Pero por qué hago esto? Para quitar ocasión a aquellos que lo desean, porque yo no me aproveché. Ellos se aprovechan de ustedes, pero yo no. Entonces este era el corazón puro de Pablo. Pablo dice: porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más sea amado menos. Mira aquí, él estaba arrancando, tomando su propio corazón, exponiéndose hasta gastarse. Inclusive él podía llegar a morir por ellos. Él se gastaría todo por amor de sus almas. Él amaba más a los almas. Pero cuanto más él amaba a los corintios, parecía que los corintios lo amaban menos. Las palabras de fe que Pablo predicaba generaban un amor genuino de los gálatas para con él. Todavía los judaizantes se quitaron la simplicidad de los gálatas
Cuando Pablo estuvo allí por la primera vez, ellos estaban dispuestos a dar incluso sus ojos a Pablo. Esto puede indicar que Pablo fue en el medio de ellos con una enfermedad en los ojos. Es posible. Entonces ellos estaban inclusive para sacarse los ojos para darle a Pablo. Tanto era la sinceridad y el amor que tenían para con Pablo, pero después los judaizantes pasaron por Galacia, ellos perdieron la alegría, perdieron la espontaneidad y también perdieron un gran respeto que tenían para los apóstoles. Esto está en Gálatas 4, del 12 hasta el 20. Hubo un gran cambio en la vida de Pablo como ejemplo de la obra de fe. Esto está en Gálatas 1, del versículo 10 al 17. Un siervo de Cristo no busca el favor de los hombres, antes agrada a Dios. El versículo 10. Un siervo de Cristo, él dice, yo soy siervo de Cristo. Él no vive haciéndole favores a los hombres o viviendo o buscando el favor de los hombres. Esto es agradar a los hombres para ganar un beneficio. No, un siervo de Dios no hace esto. El evangelio que anunciaba no es según los hombres, sino según la revelación de Jesús Cristo. Esto está en los versículos 11 y 12. Esto no es algo que él inventa para predicar, sino que todo lo que él hablaba venía de la revelación de Jesucristo. En este punto yo preciso hablarles a ustedes que, gracias a Dios, por un buen tiempo el Señor me ha usado para hablar una palabra profética para la iglesia. Y voy a decir una cosa a ustedes, a cada semana, ustedes no saben la presión que hay sobre mí, el peso sobre mis hombros, porque yo no puedo simplemente abrir mi caja de conocimiento de la Biblia y hablar para la iglesia. No, yo necesito buscar la revelación de Jesucristo cada semana, todos los días de esta semana. Yo vivo buscando la revelación, buscando la comunión con el Señor, que es lo que el Señor quiere hablar con la iglesia. Por eso, queridos hermanos, un verdadero apóstol, un verdadero profeta de Dios, él no habla de su conocimiento, él habla lo que viene de la revelación. Si Jesucristo no nos revela, nosotros no tenemos que hablar. Nosotros no vamos a llenarnos de cosas para hablar que no vienen de nosotros. Este no es el verdadero profeta de Dios. Él persiguió fuertemente a la iglesia para destruirla. Él superaba a muchos de su propia edad, siendo muy celoso del conocimiento de sus antepasados, de las tradiciones de los antepasados. En el versículo 14, y Dios reveló a su Hijo a Pablo para que los repartiese a los gentiles, y partió rápido, sin consultar a sangre y carne. Él salió rápidamente para Damasco, y entonces ahí fue dada su revelación, él conoce a Cristo, y él no consultó con carne y sangre, y él partió para predicar entre los gentiles. Bueno, el testimonio de Pablo, Hechos 26, del 1 al 23. Lo que era lucro para él, lo que era ganancia, él lo consideró como pérdida por causa del amor de Cristo. En Filipenses 3, del 3 hasta el 11. Pablo, lo que era ganancia para él luchaba con todas sus fuerzas, con garras y uñas, con celo, con la tradición de sus padres, pero un día, cuando Dios le reveló a Cristo a él consideró todo como pérdida por causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por tanto, nuestro servicio al Señor debe tener esta base, la revelación. El objetivo de la labor de los apóstoles para presentar a todo hombre perfecto, maduro en Cristo. Colosenses 1, 28 al 29. Nosotros no podemos servir a la iglesia, cuidar de los hermanos sin un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Yo no sé, es solo para cuidar bien de ellos. No, nosotros tenemos que tener un objetivo que es presentar
todo hombre perfecto, maduro en Cristo. Jesús guardó a lo que su Padre le confió, transmitiéndoles la palabra que el Padre le dio, y ellos reconocieron que todo viene del Padre. Él los guardó en el nombre del Padre y los protegió, y ninguno de ellos se perdió. Esto está en Juan 17, del 6 al 26. Pues Él amó a lo que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13, 1. Ahí Él se refería principalmente a los 12. Infelizmente, uno traicionó a Jesús, pero los 11 permanecieron fieles hasta el final. Pablo no solamente anunció el Evangelio de la gracia, sino el misterio de la gloria. O sea, el Evangelio de Él es muy profundo. No es solamente el paso inicial de la gracia. Para eso, Él anunció, advirtió a todo hombre, enseñó a todo hombre toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto. Es para esto que Él se fatigaba, se esforzaba el máximo posible. En Colosenses 1, del 24 al 29, Pablo completaba lo que restaba de las aflicciones de Cristo a favor del cuerpo que es la iglesia. Este modelo de labor de amor, queridos hermanos, es el modelo que debemos tener. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Juan 10, 11. ¿Quién es un buen pastor, hermanos? Si tú quieres pastorar al rebaño de Dios, tienes que tener este espíritu de sacrificio, de dar vida por las ovejas. En esto conocemos al amor, en que Cristo dio su vida por nosotros y debemos dar nuestra vida por los hermanos. 1 Juan 3, 16. Es el amor que se dona, es el amor que se sacrifica. Si no tuviésemos este amor, hermanos, no se edifica la iglesia. La obra de Dios no será hecha. Pablo no consideraba su vida preciosa para él mismo, porque lo importante era terminar su carrera y completar el ministerio que recibió del Señor. Hechos 20, 24 al 35. Hermano, esto es lo que vale para nosotros que servimos al Señor, para que nosotros nos importa terminar nuestra carrera, de hacer nuestro papel, cumplir nuestra parte, y nuestra vida no es preciosa para nosotros. Con tanto que nosotros completemos el ministerio que el Señor se encargó, seremos fieles al encargo que el Señor nos dio. Los líderes espirituales que predican la palabra deben tener una vida que resulte de ejemplo de fe para los que reciben la palabra de Dios, para imitar, para que ellos puedan imitar. En Hebreos 13, 7, los verdaderos líderes velan por las almas de los que les fueron confiados. Versículo 17 quiere decir, nosotros debemos vivir una vida digna de ser imitada por los que nos siguen, por los que son ayudados por nosotros. Por tanto, nosotros no debemos solamente hablar una buena palabra, sino que debemos vivir para hablar esta palabra. Esto es, la palabra que nosotros hablamos ya se volvió nuestro testimonio. Nosotros vivimos la realidad de aquello que nosotros hablamos. Los que pastorean el rebaño de Dios no lo hacen porque están fue constreñido por alguien, yo estoy sirviendo al Señor, sino que es voluntario. Dios quiere que lo hagamos esto de buena voluntad. No esté buscando aquí su beneficio o interés vergonzoso, sino que de buena voluntad sea modelo del rebaño. El rebaño precisa de modelos, ovejas que van al frente. Primera de Pedro 5, de 1 al 4. Más allá de los elementos exteriores, pesaba dentro de Pablo la preocupación con todas las iglesias. Segunda de Corintios 11, 28. Pablo sufría con toda presión, persecución, fatiga, luchas, pero lo que pesaba realmente en el corazón de él no era preocupación por los sufrimientos consigo, sino preocupación con las iglesias. Estos tendrán un galardón en la vida del Señor. Cuando el Supremo Pastor se manifieste, recibirán
inmarcesible corona de gloria. Primera de Pedro 5:4. Buscamos en cómo agradar al Señor. ¿Quién quiere esta corona? Vive agradando al Señor. Hebreos 11:5, también 2 de Corintios 5:9, porque sabemos que Dios es galardonador de los que los buscan. Hebreos 11:6. No es de balde que Pablo vivió una vida de sacrificio, que dio su vida por el rebaño. Él vivió una vida de libación, se sacrificó, se tornó un mártir por causa de la iglesia, y su galardón será grande en la manifestación del reino de los cielos. La parábola de las minas, que está en Lucas 19, 12 al 26, muestra que Jesús partió para una tierra distante, partió para al cielo luego de su muerte, en Primera de Pedro 3:22, con el fin de tomar posición de un reino y volver. Daniel 7:13 al 14, Apocalipsis 11:15 y 2 de Timoteo 4:1. Él llamó a 10 siervos y les confió una mina cada uno. Mina era una moneda griega de oro equivalente a 100 dracmas griegas. Cada dracma o denario romano corresponde al salario de un día de trabajo. Lucas 15:8. Dice, negocien hasta que yo vuelva en el regreso del Señor. El primer siervo hizo rendir 10 minas con una sola mina. Recibió el galardón de reinar sobre 10 ciudades. El segundo hizo rendir 5 minas y recibió la autoridad sobre 15 ciudades. Versículos 15 al 19. Entonces, hermanos, de acuerdo con nuestra obra, con nuestra prosperar en la obra, nuestra fidelidad en la obra del Señor, Dios nos confiará el reino, autoridad para reinar. La parábola de los talentos en Mateo 25, 14 al 30. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor confió a sus consiervos para que le die el alimento a tiempo? Mateos 24, 45 al 47. Para ser estos que recibirán el galardón, queridos hermanos, es solo ser un fiel siervo y prudente. Para que aquello que el Señor nos dio para cuidar es simple. Debemos de cuidar la palabra profética, la Biblia, vamos a cuidar de ellos, y así haciendo el Señor nos encontrará así y seremos vencedores. La vida de Pablo fue una libación. La libación era una ofrenda hecha por el derramamiento de vino sobre las otras ofrendas básicas. Pablo se derramaba como un sacrificio a Dios sobre la fe de los creyentes por el derramamiento de su sangre. Filipenses 2:17. A la hora de la partida de Pablo, de Timoteo 4:8. Libación es derramamiento de sangre. Él realmente fue martirizado. La corona de justicia le está guardada. Esta es la esperanza que lo hace perseverar. Es para todos los que aman a la venida del Señor. Ahora voy a hablar de la esperanza. Esta esperanza es la que nos hace perseverar. La perseverancia en la esperanza. La perseverancia es hibomone o hipomone, que persiste con paciencia, con constancia y perseverancia, características del que no se desvía de su propósito, inclusive mediante las mayores probaciones y sufrimientos. Él no desiste de su propósito. La perseverancia, marca el pasaje de la vida espiritual incipiente para la madurez. Quien quiere llegar a la madurez precisa vivir una vida de perseverancia. Nuestras tribulaciones inherentes a la vida cristiana, al labor de amor, a la edificación del cuerpo de Cristo, generan la perseverancia, y la perseverancia produce experiencia. Esta palabra experiencia en griego es dokimi, que significa aprobado, un carácter probado, que es la aprobación.
Nosotros somos probados por Dios para ser aprobados. Y la aprobación produce esperanza de la gloria de Dios. Esto está en Romanos 5, del 2 al 5. Los sufrimientos son probaciones, pruebas para probar la calidad de nuestra fe, visando la salvación de nuestras almas. Primera de Pedro 1, del 6 hasta el 9. La prueba de nuestra fe produce perseverancia. Cuando nosotros somos más probados, más perseverancia tendremos. Y al completarse la acción de la perseverancia, nosotros seremos hechos íntegros sin que falte nada. Esto está en Santiago 1, versículos 3 y 4. La fe, la virtud, el dominio propio, la piedad, el amor fraternal y el amor ágape de Dios deben existir en nosotros y todavía más aumentar para que nosotros entremos con gozo al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1, 5 al 11. Este es el camino para el reino. Aquel que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Mateo 24, 13 y 14. Y en vuestra perseverancia que ganaréis vuestras almas. Lucas 21, 19. Queridos hermanos, yo espero que ustedes hayan sido ayudados con este esbozo. Yo creo que esto irá a ser sumado con el alimento diario. Va a completar muy bien el encargo de esta semana. Que el Señor nos haga valorar más la obra de fe, la labor de amor y la perseverancia, la esperanza y la perseverancia en la esperanza. Y así seremos como Pablo fue en toda su vida. Nosotros viviremos una vida de vencedores. Realmente no es para que nosotros, para nuestro propio interés, no nos tiene que importar ni nuestra propia vida, sino que debemos cumplir aquello que Dios nos dio para cada uno pueda cumplir la misión que Él nos confió. Entonces Dios los bendiga, Dios haga de ti un vencedor. Jesús es el Señor.